Llegó la tía, poco floro, con su calle pero elegante. Y el que no le gusta que se vaya la... Oíste. Esta es mi tía, poco floro, sin tanta vaina, la que te dice la firme en tu cara. Escúchame, sobrino y sobrina, no te dejes engañar por eso que dicen que saben y no salen ni a caminar. A todos esos cara de jefe los vamos a vacar porque gente mentirosa. Ya te dije que no quiero. Bienvenidos al podcast de la tía Susel. Hola, soy Susel Paredes y estamos estrenando La Tía Esta Susel. es mi tía, poco floro, sin tanta vaina, la que te dice la firme en tu cara. ¿Qué ha pasado? Buena directora de arte, Sí. Y para celebrar este primer episodio tenemos a Lenin Tamayo. Muchas gracias, Susel, por la invitación a este primer episodio. Qué nervios y qué presión. Sí, qué nervios y qué presión. Bueno, vamos a entregarlo todo hablando con una persona joven que tiene una propuesta distinta, súper creativa y que con su arte es más amado afuera que dentro del país. Y eso es para reflexionar. Entonces, ¿quién es Lenin Tamayo? ¿De dónde vienes? Uy, la historia es compleja como muchos de nosotros los peruanos. Creo que la posibilidad de hacer lo que hago hoy es producto de que nací en esta tierra. Mi madre es artista de música andina, fusión también, se llama Yolanda Pinares, y los motivos por los cuales estoy acá sentado con una propuesta musical son un poco complejos, pero es parte de nuestra historia peruana, ¿no? Pero lo bonito es cómo el arte y la cultura puede ser un vehículo de cambio, y eso se ha transmitido de generación en generación y me ha llegado a mí hasta ahora. Es un vehículo de cambio, Sí. también un vehículo de unidad, Así es, de afirmación. también. Y el Perú tiene la particularidad de que somos muy diversos. Así es. Entonces hay muchos Perú y cada uno tiene su propia identidad y su necesidad de afirmarse, ¿no? Sí. Como las artistas ayánicas, Exacto. los artistas chipivos, aguarunas, aguajú, ¿no? Entonces, es muy importante porque además tú estás demostrando que hay una cultura y una lengua que está viva. Viva, está en cambio y forma parte del sistema de la globalización. Y eso también es muy importante tomarlo en cuenta porque a veces cuando vemos a un artista de una lengua originaria, lo encerramos en una caja de cristal, ¿no? Como si fuéramos un museo, ¿no? Entonces, y el Perú tiene tanta riqueza que encerrarlo en una caja de cristal es limitarlo. Entonces, con la tecnología y con la globalización, hay una posibilidad de magnificar ese cambio, ya no solo en un individuo, sino en un grupo de artistas, ¿no? O en movimientos, ¿no? Exacto. Te contaba antes de entrar Sí. aquí que en el Día Mundial de la Danza fuimos a buscar a los chicos y las chicas que bailan caporal, Claro. En la a la Alameda. media de los héroes, Sí. y son 91 asociaciones. Eso me quedó muy sorprendido y yo recuerdo de niño, en los años 2000 más o menos, empezaron mucho los movimientos de fusión. La fusión andina que escuché, me acuerdo, era de tecno, me acuerdo que eran en esos concursos de caporales, de tincus, cómo hacían la fusión. Ellos mismos, con su remix de música para el concurso, empezaron a explorar la fusión. Pero mira, imagínate ese potencial que había, pero que por una mala visión general del gobierno, obviamente no vieron como una posibilidad. Y que te des un salto a poder conocerlos, creo que es un gran activo. Sí, y ellos estaban muy emocionados porque pensaban que, bueno, ocupan un espacio y que más bien molestan, ¿no? Sí. Cuando, mira, ese espacio ahora es seguro Ujú. porque están ellos bailando. Mm. Los espacios que se ocupan con cultura se convierten en espacios seguros. Sí, porque fomentan arte, fomentan cultura y la gente también disfruta, se vuelve un ambiente y se siente más integrado a la sociedad, porque no solo estás integrando a la gente que pasa, sino inclusive a la gente que puede ser turista, que está pasando, eso se vuelve hasta un
un potencial. Un Sí, atractivo. un La gente atractivo. dice, no, bueno, la gente cuando va a Brasil, por ejemplo, quiere ver los ensayos Claro, del carnaval. claro, claro. Entonces tú dices, mira, en vez de ir a la Candelaria en Lima, hay sitios Puedo- donde ensayan. Y ese es el poder blando de un estado y eso es algo que Corea del Sur lo sabe muy bien. Con BTS es un claro ejemplo, ¿no? Y el K-pop. Imagínense cómo con ese poder blando están conquistando de alguna forma otras culturas como la occidental o la misma latina. Y hemos hablado también cómo la presidenta en México ha dado un recibimiento. Extraordinario en el Zócalo, Claro. en el Palacio del Gobierno. Y ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Cómo de la música andina, de la Mm, cultura andina, con mm, tu madre mm, cantante, mm. tú incursionas o de dónde escuchas este género? Influencias, sí, 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 sí. ¿cómo te encuentras con el K-pop? Eso fue ya en el colegio, ¿no? En secundaria. Justo cuando empecé secundaria, yo acabo la primaria. Mi último año de primaria viví en provincia por temas familiares Ujú. y fueron momentos complicados como a veces pasamos. Y cuando volví a Lima, como que tenía la consigna de empezar de cero, hacer nuevos amigos, ¿no? Y ahí empecé la secundaria y en la secundaria, pues pasé por momentos complicados como muchos de nosotros. ¿Y por el quecho, por tu origen andino? Fue por una otra- suma de todas, pero una suma de todas. sí, pero me acuerdo que más que nada realmente la fastidio era por la forma de mi rostro Ujú. y también por la entonación de cómo hablaba, ¿no? Porque como había estado un año ya en provincia, pues el acento se me había marcado un poco también. ¿Y el Perú tú sientes que es un país racista? Sí, lamentablemente Lima, ¿no? Y es irónico porque Acá dicen que no somos racistas. lo viví, ¿sabes qué es lo más doloroso? Lo viví viviendo en Cono. Yo sí viví en Conos casi menos mi infancia que viví en Surquillo. Viví en Surquillo en un colegio nacional, María Julia Montoya, que nos llevaba a las huacas, o sea, se encargaba de sensibilizar a sus alumnos de chiquitos, ¿no? Pero creo que la educación tal vez no está estandarizada y no está sensibilizada culturalmente a nuestra diversidad amplia. Estamos batallando por si se debe enseñar la educación sexual. Imagínate qué les va a importar la sensibilidad cultural. Cuando somos un país multicultural, nuestra prioridad Por debería ser supuesto. por ahí. Entonces, pero eso es el resumen y esas son las consecuencias, ¿no? Y ahí fue donde busqué yo mi propio refugio con la música, como mi madre me demostró en la casa. Y ahí fue donde encontré un grupo de jovencitas escuchando algo loco, ¿no? Que eran los asiáticos, que me llamaban la atención porque la mayoría estaba escuchando reggaetón y ellas estaban escuchando otro universo musical. Y me acerqué a ellas con ese pretexto y bueno, me hice amigo de ellas. Y ya formaste un grupo Exacto, de de protección. seguidores. Y el arte y la música. un lugar ayuda. seguro. Es que la música y el arte te lleva a eso también. Y ahí es donde entendí un poco eso, ¿no? Cómo la música puede serte un refugio. Y lo primero que pensé, como era productor de mi madre, o sea, le ayudaba, productor no, le ayudaba a mi madre en casa y un artista, fíjate, mi madre, mujer, sola, artista. Entonces yo sentía como que me hacía bien sentir de que, aunque sea hacerme sentir que le estoy ayudando en algo. Entonces cuando conocí el K-pop, yo decía, tengo que decirle a mi madre, ¿no? De esto que estoy descubriendo. Porque es una industria que es totalmente ajena al mercado. ¿Y por qué nos mainstream. gusta a los peruanos o a los latinos? ¿Por qué nos gusta el K-pop? Por muchas razones, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú viajas a toda la región de Puno, cuando estuvimos en la marcha del 2023, me acuerdo que una fan me comentó, Lenny, tenemos que ir al interior de Puno porque ahí en todas las comunidades muchas armies, hay muchas armies. Entonces, en Cusco también pasa lo mismo. En todo el sur hay bastante arraigo con el K-pop y hay muchas razones, tengo muchas teorías. No tendrá que ver con el idioma, la composición. En la fonética, entre la Eso. fonética hay una cercanía, porque en realidad realmente nuestras culturas originarias con las asiáticas son muy similares y eso las comprobé cuando estuve allá. Y también por una suerte de cierta semejanza, porque si tú ves en televisión que son rubios, blancos, de ojos verdes, tú no te vas a sentir, tienes pelo oscuro, pelo lacio, tus pómulos son altos, no te sientes cercano. Pero si ves a un asiático, tal vez sientes más similitud. Entonces, hay esas razones también. Y eso pasa porque el Perú es muy diverso, ¿no? Y es un potencial porque eso nos ayuda a entender por qué la comida es rica aquí, por qué hay tantos colores, por qué hay tanta diversidad. Y es un gran activo. Y cuando viajé a Asia, estuvimos por un mes nomás y volví a Lima, Perú, sentí frustración, porque lo primero que pensé es qué potencial que tenemos. Y ¿Y estamos... qué sentiste que hacía, o sea, cómo sentiste la relación de los artistas coreanos con el Estado, por ejemplo? Era Acá el Estado, desde la municipalidad, persigue a los artistas, no los deja ensayar, les corta la luz.
ahí cómo se porta el Estado con sus artistas. Lo primero que pensé fue, va a ser doloroso volver a mi realidad. Y eso creo que habla mucho de cómo un artista se siente desprotegido de su propio país, ¿no? Y su propio estado. Pero sí, definitivamente la apertura cultural es totalmente diversa, ¿no? Yo en mi gira de Asia visité 4 países, pero para curiosamente decirte, inicié en Corea del Sur, Ujú. con una forma de trabajo, con una política, un pensamiento, digamos, y acabé en Vietnam, con tal vez el otro lado de la moneda. Aunque parezca surreal, tienen la misma visión de la cultura y del arte. Entonces acá no entra de colores, no entra de posicionamientos políticos, acá simplemente está hablando de que el arte es transversal. La música o el arte en general no toca la puerta y dice, ¿puedo entrar? No. Tú participas en una presentación artística y solito el mensaje va a llegar. Y cuando es un mensaje que construye, pues hace que una sociedad sea mejor. Y es tan importante que eso nos demos cuenta en Perú porque tenemos mucho, mucho que dar. Y que la gente se sienta cómoda con quien es. Exacto. No es posible que tú seas peruano, seas peruana y te sientas incómoda por estar en Lima y eres chipiva. Ajá. Te sientas incómoda porque estás en Lima y eres cusqueño. Sí. Te sientas incómoda. O sea, no puede ser. No, y estamos muy polarizados y tener miedo de hablar, tener miedo de decir. Bueno, mi madre es un claro ejemplo opuesto porque ella no tiene miedo a decir y a hablar con el mototaxista, con el taxi, pero no todos somos así y a veces nos da miedo inclusive de querer expresarnos y tenemos que hasta tener un voto oculto, tal vez por miedo a que nos puedan sancionar. Y eso no debería pasar en un país democrático, ¿no? Pero estamos cargando las consecuencias de años y años de una historia tal vez mal contada y mal escuchada, mal entendida, ¿no? Y por esa razón es que personas como tú, artistas como tú, son importantes en determinado periodo de la historia. Porque hemos tenido, por ejemplo, Alicia Maguiña, que se casa con un hombre afroperuano para estudiar las raíces de la música criolla, de la marinera limeña, y fue maltratada por la sociedad limeña por casarse con uno de los más grandes guitarristas criollos del país. Y ella luchó contra eso, mientras que Chabuca Granda, que más bien se asimiló a las personas que estaban, digamos, en mejor situación de poder, pero Alicia Maguiña fue una rebelde. ¿Tú te imaginas? No me imagino la valentía que tiene Que tuvo y por eso es que yo soy una gran admiradora de ella. He pedido al Ministerio de Cultura que su obra, porque ella es compositora, compositora de distintos géneros peruanos. Tiene marineras, tiene mulisas, y entonces ella también enfrentó esto, pero son esas personas las que hacen sentir al país que hay algo diferente. Ella durante años ha ido a Jauja, a Huancayo, a bailar con el respeto más absoluto, y abrió un camino que después muchos lo han seguido, ¿no? Fue parte de la raíz, ¿no? De la raíz cultural que tenemos y qué importante es conocerlo. Yo estoy aprendiendo ahorita contigo, pero sería hermoso que esto se conociera desde el colegio, ¿no? Es interesante, me atrevería a decir que somos uno de los pocos países del mundo en el cual la danza es como un curso. Casi en la mayoría de colegios, aquí a menos colegios donde he estado, que son de Cono, donde he vivido, la danza es parte de un curso. Hay un concurso de danza, pero en otros países no es común eso. Es que inclusive, como te decía, la gente ensaya en la calle sola. Sí. Y es que el arte está mezclado en todos nosotros como peruanos y irónicamente somos un país aún cerrado en algunas cosas, pero artísticamente, sin darnos cuenta, estamos siempre proyectándonos a la fusión, ¿no? Sí. Hay este grupo, creo que se llama Alborada. Alborada, claro. Que en Alemania son súper conocidos, en Europa más conocidos que acá. Y tienen una música espectacular, ¿no? Ellos son apurimeños también. Apurimeños. Sí, ahí va. Sí, entonces tú conoces Corea, encuentras este mundo y cómo das tu salto internacional. ¿Cómo así a Lenin Tamayo del Perú, de un cono, hijo de una artista cusqueña purimeña, la contrata una de las empresas más grandes de música del planeta Tierra? ¿Cómo cruzaste esa raya? Ese proceso. Lo más difícil es el primer paso, ¿no? Lo más difícil para mí fue tal vez grabar un TikTok. Decirle a mi madre, ¿puedes ayudarme a grabar un TikTok en Barranco?
Y de ahí lo demás fue difícil, tal vez más difícil, pero sale, o sea, continúa con una energía porque dice el primer paso, ¿no? Entonces se vuelve más sencillo en ese sentido. Sin darme cuenta ya estaba haciendo un concierto, sin darme cuenta ya tenía algunos seguidores, ya empezaba a hacer documentales o entrevistas a medios internacionales que irónicamente fueron los que les llamé más la atención que los medios aquí nacionales. Claro, porque tú has creado un género, Ujú. que es el Q-pop. Sí, es ¿En qué se diferencia del el K-pop. K-pop? A ver, digan, para mí que soy una tía de 62 años, explícame primero qué es el K-pop y después cómo es que tú Ujú. aportas con este género del Q-pop. Bueno, el K-pop es un género musical, pero también es un sistema para hacer música en Corea. Viene de la palabra K y pop. Pop es pues el pop, la música popular, ¿no? Ujú. Y el la K viene de Corea, ¿no? Entonces es música popular coreana. Como son asiáticos, tienen una forma de ver todo como sistema, entonces han sistematizado una forma de hacer música y ese sería el K-pop. Dentro de eso está la música K-pop, pero está la ropa, está el baile, está los doramas, está todo, ¿no? El K-pop viene a ser lo mismo, pero a una menor escala, porque lo estoy recién estableciendo. Tiene esa misma visión del sistema, con la diferencia de que en vez de que sea en coreano, es en quechua. Por eso el K. ¿Y tiene algo que ver, hay alguna semejanza Mm. lingüística de sonido, Sí, fonética entre sí. el quechua y el coreano o las Sí. lenguas asiáticas? Sí, en general sí, no solo la fonética, sino a veces también la gramática, la forma como está, por ejemplo, el quechua, por lo general, por ejemplo, está hablándose el verbo al final. O el ya sea- adjetivo antes. Exacto. Bueno, pero el quechua es muy de sufijos y creo que, si no me equivoco, en Tailandia también pasa lo mismo. La acentuación también es importante. Es interesante porque cuando mi madre estábamos ahí llegando nomás al aeropuerto de Corea, y hablaban en coreano, volteábamos a ver solo como que pensando que podíamos entender, ¿no? Como que automáticamente decíamos que estaba en quechua y lo escuchabas y no era coreano. Y es porque hay mucha similitud. Y también la cosmovisión. En la India, por ejemplo, tienen una visión del tiempo circular, igual que en la cultura andina, ¿no? El tiempo circular. De hecho, hablábamos y cuando le decía la forma y ella decía lo mismo, pues yo sentía una conexión que trascendía, pues literal, todos miles y miles de kilómetros. Esa es una razón, tal vez, por la cercanía. Y por eso tal vez tu música también se les hace más fácil de escuchar, Sí, sí. porque sería más difícil en castellano. Sería más difícil y también porque el castellano ya te pone con otra visión cultural, ¿no? Ujú. Y es parte de nuestra, digamos, esta influencia latina, española. Algo muy interesante es que tomen en cuenta que cada país de Asia por lo general tiene un idioma distinto, una cultura muy particular. Entonces, esos países tienen una sensibilidad cultural por necesidad. Y Tienen una que- espiritualidad también. Sí, tienen que preservarlo porque ellos son conscientes de que tienen una riqueza cultural que tienen que proteger porque son, tal vez, geográficamente hablando, algo muy chiquito en comparación a toda una cultura que puede avasallarlos. Entonces, cuando ven a alguien que tiene la misma lucha, que es su cultura quechua, llevando la música, saben cómo sensibilizarse con ellos. Y en ese caso conmigo fue así. Porque hay una sensibilización cultural, hay una empatía referente a la cultura, porque conocen cómo es llevar una cultura al mundo. Va a decir lo único que en Perú no pasa eso. Entonces, eso es lo frustrante. Pero eso tenemos que cambiarlo. Sí. Y hay una cosa que me encanta de, por ejemplo, los BTS, que ahora Ujú. he estado estudiando Ujú. para poder entrevistarte. Los BTS tienen su ARMY, Claro, claro. pero Sí. tú tienes tu URPI. Sí, sí. Ya, y ARMY es pues bélico, de guerra. Claro. Pero tú También, tienes tu ahorita Bueno, Army es el fandom de BTS Ujú. y Army ha demostrado mediante su trabajo como fans que pueden cambiar el rumbo de un grupo musical. Son una comunidad. Sí, No son un grupo de seguidoras. No, no. Son una comunidad. son una comunidad y me estoy hablando que el sistema del K-pop es un sistema al final y como cualquier sistema, los artistas se consideran un producto, como el mercado mundial es así. Entonces, todo producto en teoría tiene una fecha de caducidad. ¿Qué han hecho ARMY? Han hecho sentir su poder y su amor a BTS y le han dicho a la industria y a las empresas, BTS no tiene fecha de caducidad y no Es van a... nuestro. Es exacto. Entonces van a seguir aquí. Y eso les dio un poder distinto. Ahí fue donde se construyó todo un imperio empresarial y de disquera, ¿no? Que gira alrededor de BTS. Y esa demostración es la más clara, más demostración de democracia, pues cuando amas algo... Y el pueblo le dice,
un ratito industria. Exacto. Ese es mi artista. Exacto. Me representa y lo quiero aquí, no es un producto. Y ahora vamos próximos a verlos. Y Arnie representa eso. ¿Y por qué tal vez se llaman Arnie? ¿Por qué tienen esa actitud tan avasalladora? Ujú. Porque aprendieron a ser así, porque tenían que hacerlo, porque si no... A defenderse, a afirmarse. Exacto. ¿Y tú cómo pones Urbi, que es la paz, Amor y el libertad. amor? Sí. Y por eso tú haces así. Sí, De amor y libertad. paz. Sí, amor y paz. Mi lema es amor y libertad, amor para unir pueblos y libertad para ser uno mismo, que son los pilares con los que llevo el Qué proyecto. hermosas Gracias. frases. Amor Para por unir pueblos y libertad. para ser uno mismo. Yo soy psicólogo, por eso como que en uno de los Y eres cursos- psicólogo sanmarquino. Sí, Tenemos eso en sí, común. Somos compañeros. Somos compañeros a partir. Sí, sí. ¿Y pero- San Marcos Sí, te ayudó a Sí. conquistar tu libertad? sí, sí, como no. Más en el café que en el aula. Más en los Más en los pasadizos. vendiendo salchipapas. Sí. No, sí, sí. ¿Y porque yo cuando entré a San Marcos, que yo vine de un colegio miraflorino de chicas, y entré y Claro. justo un día que había una huelga y me quedé aterrorizada, pero Pero fascinada. fascinada. Claro. Entonces dije, ¿dónde estaba esto? Yo en mi burbuja, ¿no? Y entonces ya no quería ni regresar a mi casa, Claro. todo el día me quería quedar en la Sí, universidad. fui. Porque quería saber, ¿y tú Con- por qué estás tan molesto, no? claro. Bueno, porque nos quiere El comedor. subir ahí, comedor, no sé Sí. qué. Pero que si te suben 10 centavos, ¿qué importa? No, porque si me suben 10 centavos, después 20, después un sol, y después no voy a cobrar, Claro. después no voy a poder Y ahí pagar. tu burbuja se revienta. Mi Y entiendes cabeza otra se realidad. explotó Claro. y dije, tiene razón, yo también también. voy a ir. Y entonces íbamos a la marcha belga. para que no suban el precio del carnet, porque había que pagar la tasa del carnet, sí. para que no suban la tasa el precio del comedor, ¿no? O las raciones, que reduzcan las Sí, raciones. aquí uno de mis asesores, que es sanmarquino, sanmarquino. no hubiera terminado la universidad si no hubiera sido por el comedor. Era gusano, entonces. Y dobleteaba cuando había. Dobleteabas en la cena, Todos los días a la muerte. Es que eso, San Marcos... A ver, eso también es una comunidad. Sí, es una comunidad y San Marcos, bueno, en ese sentido te enseña bastante y te ayuda a romper tu burbuja, ¿no? Y entiendes las cosas que tenías que son privilegios, que para Sí. otras no es lo mismo. Y a través de ese acercamiento tan real, te formas como un mejor ciudadano y Claro, profesional, porque ¿no? te da, entiendes lo que pasa, Sí, ¿no? sí. Y otra cosa que aprendí de San Marcos es que un amigo me invitó al quinceañero de su hermana, al cerro, Bien, al cono. bien. Y yo me fui con mi blue jean, pues. Y entonces, horrible me miraban. Y yo decía, ¿pero cómo va a venir al cerro? No, es que era una solemnidad, es una fiesta. Y a la fiesta tú te arreglas para Claro. ir. A la fiesta tú Ese le haces sentir quinceañero. Uy, de ahí no me importaba dónde fuera, Con el yo vestido. tenía que ir elegante. Claro. Pero esa es una solemnidad andina. Sí, bueno, las fiestas, las celebraciones son rituales, ¿no? Y se celebran con tiempo de anticipación. Representan algo más que solo una fiesta, ¿no? Representan la conexión familiar y el cómo hemos llegado hasta un punto de un nuevo cambio, una nueva etapa. Los conos son un claro ejemplo. Lo digo porque también he vivido casi toda mi vida ahí. Bueno, toda mi vida he vivido ahí como gitanos y nos hemos ido donde comen cono. Pero casi todos comparten lo mismo. No es el Perú como hablamos, ese Perú de que empuja, ¿no? Que lucha para que le hagan su vereda, Sí, su pista, sí. para no subir al cerro sí. entre las piedras, Sí. sino para tener tu Y pista. es el motor del país, el motor de Lima. Y a veces uno no entiende eso. Y desde que uno tiene que salir ya 5:30 de la mañana para poder llegar 8 de la mañana a Ciudad Universitaria de San Marcos, y a veces llegar tarde, desde ahí ya entiendes que hay una diferencia, ¿no? Total, porque Ya. entonces el que llega a 45 minutos Ujú. entiende mejor la clase que Sí, tú, sí. porque tú estás muerto. Sí, yo llego con las luces ahí, con el chosicano ahí cruzando mi vida. Llego a veces tarde, ya ni siquiera porque uno quiere, sino porque... Pero al final, esas cosas que en Lima a veces pasa, en Perú en general, ¿no? No lo entendemos mucho de nosotros. Y creo que para mí parte la empatía, ¿no? Bueno, tal vez porque soy psicólogo, pero yo creo que con empatía y entendimiento, ponerte en lugar de la otra persona, podemos construir bastante, porque tejes un puente y con ese puente ya puedes avanzar.
Pero si nos polarizamos y nos cerramos solo en una forma de ver el Entonces mundo, tú eres mi enemigo porque piensas distinto y Entonces, nunca vamos a progresar. antes no somos comunidad, pues Así es. estamos divorciados, ni los divorciados, creo. No, Hasta los ellos- divorciados tienen que ponerse de acuerdo Claro. para ver qué hacen con sus hijos. Claro, claro. Y en un país con tanta diversidad hay que ser consciente, claro, hay muchas opciones, muchas libertades, hay muchas identidades, pero también se necesitan organizarse, necesita organización, porque si convivimos en una suerte de caos, sin un orden, o Es si- que como el Estado no te ordena, la comunidad ha aprendido a organizarse. supervisar, Entonces la comunidad ha conseguido el agua, la Claro. comunidad ha conseguido la luz, claro, ha exigido su vereda, Claro. su pista, claro. pero ahora quiere vivir bien. Claro, y tampoco, un derecho. y el gobernante tampoco va a venir y decir, ya ahora quiero poner orden y ahora ya no va. Cuando ellos han hecho todo. Claro, no, pero no hay autoridad, como decimos. No hay autoridad de causa porque no estuvieron en el proceso. Y ahí en parte la empatía. Uno como gobernante y con mínimo de empatía debe entender la posición de la otra persona y decir, ok, debo acercarme. Y yo te respeto porque tú has hecho lo que no he podido hacer Sí. yo. Y tú lo has hecho solo, con Claro. tu esfuerzo, Uy, y lo con has eso- hecho en comunidad. Con eso suficiente como para que alguien entienda y diga gracias y en qué estamos para construir. Eso es la empatía. Juntos, exactamente. Y dime, ¿y cómo recibiste la noticia de que te iban a contratar en esta empresa tan importante? O explícanos El proceso. a las tías, ¿qué tan importante es esta empresa que te ha contratado? Yo firmé por lo que significaría, o por lo que significa, más que por el proceso o por los beneficios personales que podía percibir. Fue una decisión muy impulsiva que no es recomendable porque es un proceso que toma tal vez más meses con abogados. Pero es que a veces, A veces si te no te toca. apuras, Sí. se te va el tren. Entonces yo me paré conmigo, ¿no? Me miré al espejo y dije, a ver, ¿qué quieres realmente con tu proyecto? Y me puse en el lugar de lo que significaría una noticia de ese tipo para alguien que busca esperanza. Es decir, me están tomando en cuenta un sistema tan importante como la empresa de BTS, puede generar esperanza. Y con esa consigna y convicción firme. Y es importante porque, claro, estamos hablando de una industria del K-pop que ahora está ocupando un espacio casi a nivel de la industria occidental. Y es un sistema que es una empresa que ya tiene muchas subsidiarias, ¿no? Básicamente otras empresas en otros lugares del mundo. La recepción de La México. recepción es un que claro ejemplo. Dos cosas me llamaron la atención. Primero, que la presidenta Claudia Sheinbaum tenga la sensibilidad de decir, a ver, señor primer ministro de Corea, tengo aquí a unos jóvenes que están muy angustiados porque solo hay una cantidad de fechas y se van a quedar sin ver las otras. Y me han escrito y me han pedido. Entonces, y el primer ministro le dijo, vamos a hablar con la empresa. Claro. Y la empresa llegó a un acuerdo. Y ha sido tan exitoso que la presidenta los ha recibido en el Palacio Nacional y en el Zócalo, que es la plaza más importante de México, junto con la presidenta, han saludado a su ARMY. Imagínate. Y es que, a ver, a veces uno no se queda en el chip de que la música es entretenimiento, ¿no? Acá en Perú pasa mucho eso. La música está de fondo para bailar o para divertirte. Y no te das cuenta que es un potencial para poder generar un cambio, como estábamos hablando. Claro, sí, y es sí, muy sí. importante como países originarios como Latinoamérica. Y el Perú tendría que ser lo básico, pues no tener a alguien que esté comprando roles para... Esas cosas son a veces frustrantes, pero hay que entenderlas para no repetir la misma historia. Por eso espacios como el que has abierto hoy son muy importantes, porque nos están dando estas visiones y poder reconocerlo con Y que la gente también conozca lo importante que es que personas como un joven como Lemmy Tamayo haya internacionalizado un género que es el cupo. Sí. Ahora, y entonces compones en quechua. Sí. ¿Y qué significa la yacta? Porque es un video muy emocionante. O sea, y cuando tú, porque he visto tus videos en vivo, ¿qué significa? Porque no es solamente una palabra. ¿Cuál es el sentido de la yacta? Lo has visto, gracias. ¿Cómo que gracias? No, Es que yo soy tu Urpi. Gracias. Te van a llenar de palomitas el chat. Sí, de hecho, escriban el chat. Sí, Urpi. Palomitas. ¿Qué es la yacta? La yacta es el pueblo. El pueblo. Es un quechuismo, es un artículo en español
Y yacta es pueblo y la es el artículo. La yacta es como un quechuañol. Es un término, una jerga en quechua que se usaba en la época antigua, en la época del virreinato, para describir a los pueblos indígenas, ¿no? De hecho, a Machu Picchu se le conoce como la Como la yacta. yacta, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y la yacta, a diferencia de la comunidad, que puede ser la familia que es el ayu, que el ayu Ujú. también en quechua es familia, comunidad, la yacta es todo el sistema. O sea, los incas o la cultura quechua sabía muy bien que una cosa son las relaciones entre seres humanos y otra cosa es el sistema que compone Social, todo, la sociedad. el Estado, ¿no? Entendían muy bien la importancia de un sistema. Hay gente, hay diversidad, hay muchos tipos de personas, pero necesitan un sistema que los sostenga. Una Esa es la yacta. estructura. Exacto, esa es la yacta. Entonces, la yacta, como claro ejemplo, Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Entonces, así hay grandes yactas, hubieron grandes yactas y aún hay, aún vivientes en todo el extenso del Ande peruano. Y la yacta en el videoclip es pues la segunda parte de mi álbum Amaru. La segunda parte del álbum habla del mundo terrenal y cuando estaba componiendo estas canciones nuevas, vino el anuncio de la firma del contrato. Entonces, cuando firmé ese contrato por impulsividad, digamos, lo primero que pensé fue, ¿qué pasaría si, bueno, viene la industria y me dice ahora, ya no puedes componer las cosas que realmente quieres y no tienes que enfocarte más al mercado? Entonces, agarré esta canción y dije, bueno, en esta canción voy a traducir todo lo que quisiera decir hasta antes de firmar. Entonces, la yacta sale de eso también, ¿no? Como de traducir en una canción todo lo que quisiera cantar con mi música. ¿Y de dónde sacas tus bailarines? Fue en un casting. Hicimos, bueno, nos presentamos con la idea de hacer un concierto en el Teatro Nacional el año pasado. Ujú. Mi idea es estrenar estas canciones como la yacta. Y para representar el pueblo, dije, qué mejor manera que en vez de contratar a un bailarín, hacer un casting. Ujú. Y ver, más allá del bailarín técnico, ver la historia que hay detrás. ¿Por qué esta menina querer bailar conmigo? Y así hicimos un casting desde el año pasado. Y en el casting conocí historias impresionantes. Fue interesante porque nos preparábamos para el concierto en el teatro y de ahí hubo una censura de parte del gobierno de turno y tuve que hablar con ellos y decirles que el concierto se iba a cancelar, pero que lo iba a cancelar, no importa si iba a perder dinero, pero lo que lo pasábamos gratuito en el circuito de las aguas y ellos estuvieron ahí hasta el final. Entonces, toda esta dificultad hizo que nos acercáramos más y bueno, por tu culpa. Ahora vamos a estrenarlo en el teatro, ¿no? Y ahora están muy emocionados y agradecidos. Es que corresponde. Lenin, ¿y cuál es tu relación con tu madre? Tú eres artista y tu madre es artista. Imagínate. Entonces, además de leche, ¿qué has bebido de tu madre? La historia de mi madre es compleja, pero para resumirte, ella a los 7 años encuentra la música, le sabe la vida. Ella quería dejar, digamos, de existir y ella encontró el arte, la música. Entendió que podía bloquear las palabras escuchando música, ¿no? Y ahí ella empezó declamando. Y de la declamación, una vez que llegaba tarde porque tenía que criar a sus 8 hermanos, el director le dijo, a ver, canta. Como castigo le hizo a cantar. Y cantó una canción y ahí descubrió que tenía voz. Y también descubrió que podía decir todo a través del canto, ¿no? Tal vez podría reclamarle a esas personas que deberían hacerse cargo de esos niños a través de su voz, de su fuerza, ¿no? De su interpretación. Y empezó a construir una carrera que ya viene 30 años, ¿no? Todo ese proceso yo no la acompañé en la mitad tal vez de ese viaje musical, pero entendí mucho su historia, comprendí cómo ella siente y vive su música y eso, sin darme cuenta, me hizo entender cómo un artista puede ver su carrera como una carrera, no como un hobby. Y eso me enseñó mucho mi madre, ¿no? Disciplina, seriedad, trata tu trabajo con el respeto como te deben tratar. Y aunque eso te cierre puertas, porque vivimos en una sociedad en la cual lamentablemente no se ve a la cultura o al arte como una profesión, sigue en tu convicción hasta el final. Y por eso mi acercamiento a ella artísticamente es fuerte, es como una maestra para mí. Y como madre e hijo también, porque ella es madre soltera. Yo nací a los 6 Jefa de familia. El 25% de las familias está liderado por mujeres. Imagínate. Y eso significa que las mujeres jefas de familia hacen un extraordinario trabajo. Administran básicamente la mayoría de la sociedad. Trabajan, atienden, Sí. te cuidan, Sí, sí. te dan amor, te Sí, sí. inspiran, Sí. desarrollan tu Sí, espiritualidad. y son vehículos de cultura también, porque están transmitiendo ese mensaje de empatía, de amor a todos los hijos, ¿no? Es importante el rol de la mujer en Perú, en Latinoamérica, el acercamiento de los hijos con la madre es bien, bien, bien fuerte. Muy fuerte. Y es también una posibilidad de hacer cambio en nuestra sociedad, ¿no?
pero hablando específicamente de mi De tu relación con tu madre Bueno, como artista. claro, como artista fue así, muy, muy cercano y bueno, ella me tuvo jovencita, el embarazo era de alto riesgo, a los 3 meses de gestación ella ya entró pues con riesgo de aborto, Uy, entonces entró al hospital y estuvo 3 meses ahí medicándose. Afortunadamente, una enfermera era su fan, que la había conocido justo en la Alameda, la Alameda Chabuca, y le dijo, ¿qué haces acá, Yolanda? Que le dijo, bueno, vengo a hacer un chequeo, y el doctor me dijo que caminara, que haya un caminata, ¿no? Y ella se estaba especializando como embarazos de alto riesgo. Entonces, a través de ese puente, se volvió a hacer un análisis y se dio cuenta que estaba casi a punto de perderme, ¿no? Ella, la enfermera, que es mi madrina, Rosaura, fue la que se encargó de gestionar medicamentos que eran muy caros para poder, porque lo último que se desarrolla en un feto son los sistemas respiratorios. Entonces, los medicamentos eran costosos y bueno, se pudo costear gracias a ella y aguantó mi madre 3 meses y a los 6 meses nací, ¿no? Entonces, a los 6 meses. sí, y mi madre me cuenta esta anécdota. Hay algo en particular que me cuenta que es muy, me imagino que alguien que es padre, sobre todo una madre, debe sentir. Ella me dice, ¿no? Cuando salí del hospital y me subí al bus para ir a mi casa, estaba buscando el sencillo para pagarle al cobrador y por impulso quería dejarte en la silla y me di cuenta que no podía dejarte. Y ya no era solo yo, sino que te tenía a ti, tenía que agarrarte, ¿no? Entonces me imagino en su lugar y digo, ese cambio que hay, ¿no? De entrar en una persona y sales con otra persona en brazos. Ese acercamiento hemos tenido y se lo debo a ella y a Teresa, que es mi bisabuela, que fue una persona que le crió tal vez hasta sus 6, 7 años a mi madre, pero que fueron fundamentales para transmitir ese amor en quechua hasta ahora. Y tu madre te ayuda a entrenar porque la voz Sí, el arte del canto es muy sí, es exigente, o una sea, disciplina. tienes que Sí, entrenar, sí, también cuidado con lo que comes, sí, con lo sí, que sí, sí. bebes, Sí, 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 dormir. O sí. sea, yo me imagino, yo tengo mi profesora que Sí. me ha, pero imagínate que sea En mi tu mamá. Imagínate, Su pues. macho. ¿Cómo haces? Vamos a entrenar. Bueno, ella encima es fierrera, como dicen en el gimnasio, que es, bueno, es raro ver una mujer fierrera. Carga pesas. Carga mancuerna. O sea, que ella no es que hace la bicicleta, que hace la loña. Cardio, no, no. Ella de Yo frente va a también. lo serio. Entonces, mi madre es eso, ¿no? Ella me ha demostrado la consistencia, la disciplina y la perseverancia, ¿no? Mantenerte fiel hasta el final. No importa si las puertas se cierran, las cosas se van. Mantente fiel hasta el final, que tarde o temprano las cosas caerán por su propio peso. Pero para que tú encuentres una oportunidad, tú tienes que estar listo. Sí, tienes que estar listo y preparado. Cada día de tu vida. Exacto. Porque el día que pase Tú el ya productor, estás- tú estás listo. Y corres, pues. Claro. Que así No vas a decir, voy a esperar que venga el productor para ponerme a entrenar. No, uno tiene es que al estar listo. revés. Y así fue, porque uno se prepara para la oportunidad que llegara. Claro. Agarré y corrí con toda mi fuerza hasta acá. Hasta Pero el tema es que entrenas, sí, cantas, entrenas Bailo. tu cuerpo, Bailo, perfecto. bailas, el tema de la voz, sí, el sueño, también algo de espiritualidad para Sí. estar internamente Sí. bien, porque si tú internamente estás bien, Sí. no transmites, ¿no? sí. Y ahora estamos haciendo un concierto, te comento. Cuéntanos de tu concierto, dónde va a ser y Bueno, qué va a por ser. tu culpa, por tu culpa, por tu gestión realmente, porque has abierto la puerta, tenemos que decir las cosas. Se va a hacer el concierto en el Gran Teatro Nacional. Todo esto que demoró más de un año y se va a llamar Taki Oncoy. Taki Oncoy sería la enfermedad del canto. Es un concierto donde voy a compartir con mi madre este 23 de junio. Las entradas están a la venta en Teleticket y bueno, yo estoy de productor también, aprendiendo. serio? Hasta me he formalizado ya, porque quiero dar la oportunidad de trabajo a más personas que vienen conmigo, ¿no? Y hay que formalizarnos aunque sea un rubro difícil como el arte. Así es. Mm. Y dime, ¿cómo soñarías el Perú que tú necesitas para ser feliz como artista? En amor y libertad. ¿Y qué esperarías de tus autoridades Mm. para que se pueda vivir en amor y libertad? Empatía. Empatía. Son básicos, ¿no? Pero nos falta a veces entender. Parece que fuera elemental, ¿no? Sí, es algo tan simple, pero a veces a algunas autoridades les falta. Bueno, yo te voy a regalar Muchas un recuerdito. muchas gracias. Daña. A ver, ábrelo. Venimos. Tienes que Unboxing. abrirlo. Unboxing, Unboxing, unboxing. Vamos a ver, chan, chan, chan. ¿Qué será? ¿Qué será? Lo rompo, ¿no? No sé.
Yo los descubrí. Oh, me gusta. ¿Te gusta? Claro, claro. Sí. Muchas Sin gracias. artistas no hay cultura. Muchas gracias. Gracias, Lenin, por lo valiente que eres, por lo fuerte. Muchas gracias. Voy a devolver la cajita. Por lo valiente, Muchas por lo gracias. fuerte, por lo creativo, por lo poderosa de tu propuesta, Muchas gracias. por tu amor a tu madre, que es como el amor a nuestra tierra, Así es. y por la yarda. Porque si somos fuertes, si somos comunidad, nada nos va a detener. Esta ha sido nuestra primera entrevista con el gran Lenin Tamayo y vendrán más entrevistas. Así es que suscríbete en nuestro canal de YouTube, @Tía Susel, para ver grandes sorpresas.